El 22 de marzo del año 2020, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y autoridades del gobierno inauguraron el Hospital Temporal del Parque de la Industria, que ha atendido a miles de pacientes contagiados de COVID-19. Este día las autoridades se conmemoraron el segundo aniversario de su inauguración. Este fue el hospital emblemático para la atención de la pandemia. Podrá haberse criticado, podrá haberse hablado mucho del hospital, pero creo que el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de sus autoridades y el esfuerzo del personal es latente. Han salvado muchísimas vidas y las han salvado no solo con un trabajo técnico, sino con amor, con entrega, con calidez. Pasaron momentos difíciles, al igual que muchos hospitales de la red, pero hoy ellos son, creo, la parte más emblemática en la lucha de la pandemia. En cuanto a la atención brindada durante los 2 años en el centro asistencial, la directora del Hospital Temporal, Dani Hernández, indicó: hemos atendido 29,000 pacientes. De ellos, un porcentaje se queda ingresado y de nuestros pacientes más del 80% se va recuperado a sus hogares. Hemos habilitado también nuestra clínica post-COVID recientemente, que ahora brinda la atención a aquellos pacientes que han sido afectados por la COVID y que semanas después tienen secuelas o simplemente quieren saber el estado de salud en el que se encuentran luego de la infección. Aquí hemos estado atendiendo alrededor de 70 pacientes diarios. Ha sido una afluencia bastante bonita y nos da gusto saber que este hospital sigue sirviendo y sigue atendiendo y seguimos haciendo todo lo que esté en nuestras posibilidades para poder brindar atención a todas las personas afectadas por la COVID. Actualmente, el hospital refleja una baja en la atención de pacientes positivos a COVID-19 y se mantiene una ocupación del 50% en el área intensiva, lo que representa 27 camas. En cuanto al área de diagnóstico, se reciben alrededor de 100 personas por día. Quizá usted, televidente, y por supuesto tú, Sandy, recordarán el otrora Parque de la Industria que se utilizaba para muchas situaciones, hasta para la celebración de una feria ya bastante conocida por años aquí en Guatemala a finales de cada año. Sin embargo, desde hace 2 años, aquel hospital temporal pues no se ha vuelto tan temporal. Son 2 años, ha sido un lugar donde yo te diría hay sentimientos encontrados para muchos. Muchos allí encontraron en su momento la atención y obviamente la salvación a esta enfermedad del COVID-19 y también otras personas ahí dejaron la vida. Entonces es una situación en la cual hoy precisamente se conmemora, porque esto no se celebra, se conmemora que 2 años hace ya atrás que inició a funcionar el hospital temporal en el Parque de la Industria. Así es, el COVID-19 vino pues a destapar las debilidades del sistema de salud y también esa necesidad que existe, Julio, de poder tener más hospitales, más espacios para la atención de pacientes. La carga de pacientes que se dan por el COVID-19 pues también es fuerte. Ahora se da mucho el tema de que hay personas que son diagnosticadas, son positivas a COVID-19 y no necesariamente necesitan hospitalización. La vacunación pues ha ayudado mucho y pues los cuidados también que se han mantenido, pero al inicio también recuerda que muchos eran directo hospitalizaciones mientras se sabía cómo se manejaba, los síntomas también que se daban que eran más fuertes porque no existía pues alguna protección también para los mismos. Entonces este parque fue y vino a marcar una gran ayuda también para la atención de los pacientes de COVID-19, Julio. Sí, es correcto, Sandy. Tú lo dijiste bien en todo lo que has mencionado, pero sobre todo en el principio, ¿no? El COVID-19 vino literalmente a evidenciar y a desnudar esa debilidad de otro sistema que se hace llamar sistema, pero que tiene muchas carencias, el sistema de salud guatemalteco. ¿Por qué? Porque obviamente todavía seguimos teniendo como grandes referentes de hospitales nacionales al Hospital Roosevelt y al San Juan de Dios, y después de ellos no hemos evolucionado a otros hospitales de esas características y de esa calidad. Recordemos una cuestión, lo que siempre hemos dicho, el Hospital Roosevelt en su momento, pero estoy hablando de 1918, más de 100 años atrás, llegó a ser el hospital más grande y más moderno de Centroamérica. Inclusive otros países centroamericanos lograron responder con la construcción de un hospital específico para el COVID-19. Guatemala lo pudo hacer de esta manera, implementándolo quizá de una forma más rápida, porque recordarás que 9 días después de detectado el primer caso de COVID-19 en Guatemala, pues este hospital, con sus cosas buenas y sus cosas malas, aciertos y desaciertos, empezó a funcionar y continúa en servicio.
Exactamente, Julio. Continúa funcionando. Ahora la carga pues no es tanta como al inicio, que no se daba abasto, incluso que ya tenían que seleccionar los pacientes que llegaban a este hospital, Julio, pero sin duda alguna también la ayuda que los médicos, las enfermeras, todo el personal que ha estado en este hospital ha brindado para las personas que necesitan también pues una atención médica especializada por estar positivos a COVID-19. Recordemos que en este lugar también muchas familias pues desesperadas llegaban a las afueras para pues tratar de tener pues cierta cercanía con sus seres queridos, aunque no podían visitarlos, pero desde afuera cuántas muestras también de solidaridad se realizaban en la reja, de agradecimiento también al personal médico. Entonces hacemos ese recuento, ¿no? A 2 años del hospital temporal, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque parece que finalizando la pandemia es cuando ya se va a tomar una decisión. De momento no se ha dicho nada si puede concluir o no el funcionamiento. De momento no se ha dicho nada, es correcto. Dentro de este análisis yo creo que vale la pena mencionar y rescatar algo muy importante, es decir, todos aquellos héroes anónimos que desde el principio de la pandemia han estado sirviendo a Guatemala, sirviendo al país, sirviendo a los enfermos de COVID-19 que han llegado a este hospital temporal. Y me refiero a todo aquel personal administrativo, personal de enfermería, por supuesto personal médico y todos los demás las demás personas que se dedican a la extracción de los desechos médicos también, que allí literalmente al principio estuvieron poniendo en riesgo su vida, la vida de su familia, pero estuvieron sirviendo y salvando vidas, que al final de cuentas es lo importante. Por supuesto que aquí nos queda una gran duda. ¿Qué pasará cuando este hospital temporal se deje de utilizar? Es decir, ¿ese sitio volverá a ser confiable? Me refiero al Parque de la Industria para cualquier otro tipo de evento, ¿o cuál será su destino y su futuro? La verdad que es muy importante evaluar esta situación también y pues también las medidas que se puedan tomar, ¿no? Este espacio tan grande ha ayudado de gran manera que tendrán que evaluar también las autoridades de que, bueno, ya no estará para el funcionamiento cuando sea el momento, ¿no? De atender casos de COVID, pero sí es importante pensar en las construcciones de más hospitales, Julio. Así es. Imagínate, viene otra situación, ya no vamos a tener dónde. Ahí está el tema, allí es donde está el tema precisamente. Ya no podemos seguir en Guatemala con 22 departamentos, con hospitales regionales. A ver, me explico un poquito mejor. Qué bueno que está el hospital regional allá en el occidente, pero es que ahora tiene que haber hospitales departamentales y todos, absolutamente todos, tienen que ser de primera categoría, de grandes capacidades. ¿Por qué? Porque la salud, aparte que es un derecho humano, siempre va a ser una necesidad. Y porque ahora que nos ha tocado vivir una pandemia, nos hemos dado cuenta que este tema preventivo de la salud y el tema reactivo, es decir, poder tener hospitales, personal médico, de enfermería y todo el equipamiento necesario, más la medicina, es una necesidad, pero de primerísima instancia en nuestro país. Totalmente, Julio. Es una de las prioridades también, uno de los grandes temas que hay que fortalecer. La salud, la educación, la seguridad son de los principales también para marcar entonces ese desarrollo y el cumplimiento también de las garantías fundamentales de todo ciudadano. Es correcto. ¿Te parece si vamos a compartir los primeros datos preparados para ustedes, por favor? Muchas gracias allí a nuestra producción. Y tenemos que decir lo siguiente, ¿no? La pandemia impactó en Guatemala y esto empezó en marzo del 2020. Una semana después, abrió el hospital temporal, ubicado en el Parque de la Industria. Ha atendido a 29,000 guatemaltecos, 77% de ellos se han logrado recuperar de la enfermedad del SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, Sandy. Además, trabajan 805 salubristas en el lugar. Y pedimos, por favor, a nuestra producción, hoy comandada ya por nuestro compañero Andrés Estrada, que ponga los otros datos de una vez, porque la atención, Sandy, ha ido cambiando y evolucionando en este lugar con el paso del tiempo. Se pasó a atención ambulatoria, se pasó también a pacientes moderados y severos que no necesariamente, como tú decías, tenían que ser hospitalizados como al principio de esta pandemia, y se pasó también a aquel cuadro dramático de los pacientes intensivos, ¿no? Que al principio también de la pandemia fue una situación que causó mucho caos. La ampliación de atención a pacientes post-COVID-19, es decir, aquellos que ya salieron de la enfermedad, pero que tienen secuelas, también ha ido en crecimiento y ahora se trata de un 30% de equipamiento y de atención en este hospital, Sandy.
Aquí vemos entonces la explicación de esta situación que se ha venido dando también, y es importante también pues ir marcando detalles sobre cómo se ha ido dando la atención en este tiempo, porque inició de manera ambulatoria entonces, como lo apuntabas bien, Julio, y luego se da pues la situación de los asintomáticos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando también, y que también ha marcado pues cierto orden, cierto control para el manejo también de ese hospital, porque fue una situación que surgió en pandemia, caótica, ¿no? Y que tenía que funcionar, y casi que fue entonces mejorando y funcionando sobre la marcha. Se implementó rápido. Así es. La mejora tampoco fue tan rápida. Recuérdate que al principio los respiradores costó mucho tenerlos, ¿no? Pero ahora parece ser que la situación ha cambiado, Sandy. La pregunta es, a este punto, ¿cuándo es que va a terminar ya este tema del COVID-19? Es decir, que vamos a decretar vencida esta pandemia y quedará la enfermedad, no porque esta va a quedar, no va a desaparecer, y se tratará de una situación en la cual habrá seguramente vacunación pues para siempre, al igual que con la influenza. Pero bueno, hoy hemos visto el funcionamiento del hospital temporal a 2 años de que inició labores. Vamos con otra información con nuestra compañera Sandy Monroy.